Los leucocitos. Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son ejecutadoras de la respuesta inmunitaria, interviniendo así en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos, antígenos. Se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Los leucocitos son producidos y derivados de unas células multipotenciales en la médula ósea, conocidas como células madre hematopoyéticas. Los glóbulos blancos se encuentran en todo el organismo, incluyendo la sangre y el tejido linfoide. Existen 5 diferentes y diversos tipos de leucocitos y varios de ellos, incluyendo monocitos y neutrófilos, son fagocíticos. Estos tipos se distinguen por sus características morfológicas y funcionales. El número de leucocitos en la sangre suele ser un indicador de enfermedad. El recuento normal de glóbulos blancos fluctúa entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por microlitro. Conforman aproximadamente el 1% del volumen sanguíneo total de un adulto sano. Al aumento del número de leucocitos por arriba del límite superior se le llama leucocitosis, y al decrecimiento por debajo del límite inferior se le llama leucopenia. Características. Los leucocitos son células móviles que se encuentran en la sangre transitoriamente. Así, forman la fracción celular de los elementos figurados de la sangre. Son los representantes hemáticos de la serie blanca. A diferencia de los eritrocitos, los glóbulos rojos no contienen pigmentos, por lo que se les califica de glóbulos blancos. Son células con núcleo, mitocondrias y otros orgánulos celulares. Son capaces de moverse libremente mediante pseudópodos. Su tamaño oscila entre los 8 y 9 micrómetros. Su tiempo de vida varía desde algunas horas, meses y hasta años. Estas células pueden salir de los vasos sanguíneos a través de un mecanismo llamado diapedesis. Prolongan su contenido citoplasmático. Esto les permite desplazarse fuera del vaso sanguíneo y poder tener contacto con los tejidos del interior del cuerpo humano. Clasificación. Todos los leucocitos son células nucleadas, pero por otra parte, distintos en forma y función. Los glóbulos blancos se clasifican en 2 linajes principales: el mieloide, que son los neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos, y el linfoide, linfocitos T, linfocitos B y las células natural killer, células NK. Neutrófilos. Tienen un núcleo multilobulado que puede asemejar múltiples núcleos, por lo tanto, el nombre del leucocito poliformonuclear. El citoplasma puede parecer transparente debido a los gránulos que se tiñen con color lila pálido. La función de estos es proteger al organismo de bacterias y virus. Basófilos. Su núcleo es biotriolobulado, pero es difícil de detectar ya que se oculta por el gran número de gránulos gruesos. Estos gránulos son característicamente azules bajo la tinción de H y E. Estos se encargan de defender al organismo de cualquier sustancia tóxica que entre a nuestro organismo. Eosinófilos. En general, su núcleo es biolobulado. El citoplasma está lleno de gránulos que con tinción de eosina asume un color rosáceo anaranjado característico. Su función es proteger al organismo de los parásitos que intenten causar algún daño. Linfocitos. Se distinguen por un núcleo que se tiñe fuertemente y cuya locación puede o no ser excéntrica, y por tener poco citoplasma. Su función: se encargan de proteger al organismo de las bacterias y células cancerosas. Monocitos. Su núcleo tiene forma de riñón y no tienen gránulos ni contienen abundante citoplasma. Actúan en la respuesta inmune inmediata. Según las características de su núcleo y citoplasma, los glóbulos blancos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos poseen un núcleo poliformo de varias formas y numerosos gránulos en su citoplasma. Existen 3 tipos de granulocitos:
neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los agranulocitos poseen un núcleo redondeado y carecen de gránulos en su citoplasma. Existen dos tipos de agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. Trastornos. Hay dos principales categorías de trastornos que involucran a los glóbulos blancos: los trastornos proliferativos y las leucopenias. En los trastornos proliferativos hay un aumento en el número de leucocitos. Este aumento es comúnmente reactivo, por ejemplo, cuando se debe a una infección, pero puede ser canceroso. En las leucopenias hay un decremento en el número de leucocitos. Ambos trastornos son cuantitativos. Los trastornos cualitativos de los glóbulos blancos entran en una categoría distinta. En estos, el número de leucocitos es normal, pero las células no funcionan adecuadamente. Leucopenias. Una gama de trastornos puede causar una disminución en los glóbulos blancos de la sangre. El tipo celular disminuido usualmente es el neutrófilo. En este caso, el decremento puede ser llamado neutropenia o granulocitopenia. En casos más raros, se puede encontrar una reducción del número de linfocitos llamada linfocitopenia o linfopenia. La neutropenia puede ser adquirida o intrínseca. Una disminución de los niveles de neutrófilos, una prueba de laboratorio, se puede deber al descenso de la producción o a un aumento de la remoción de la circulación sanguínea de las mismas células. Linfocitopenia. Se define como una cuenta linfocitaria total menor del número de células. Las células más comúnmente afectadas son las TCD4. Como en la neutropenia, la linfocitopenia puede ser de origen adquirido o intrínseco y puede existir varias causas. Los trastornos proliferativos. Un aumento en el número de glóbulos blancos en la circulación sanguínea es conocido como leucocitosis. Este incremento es causado comúnmente por inflamación. Existen 4 causas principales: sobreproducción celular en la médula ósea, aumento en la liberación de células almacenadas en la médula ósea, disminución de la capacidad de adhesión a la pared de vasos sanguíneos, disminución de captura por tejidos. La leucocitosis puede afectar una o varias líneas celulares y puede ser neutrofílica, eosinofílica, basofílica y monocitosis o linfocitos. Neutrofilia. La neutrofilia es el incremento de la cuenta total de neutrófilos en la circulación periférica. Los valores normales varían de acuerdo a la edad. La neutrofilia puede ser causada por una infección directa a las células sanguíneas. También puede ocurrir como consecuencia de una patología subyacente. La mayoría de los casos de neutrofilia son secundarios a la inflamación. Eosinofilia. La cuenta eosinofílica normal es considerada como menor a 0.65 por 109 por litro. La cuenta es mayor en recién nacidos y varía con la edad, la hora, el ejercicio, el ambiente y la exposición a alergenos. La eosinofilia nunca es un hallazgo normal en los estudios de laboratorio. Leucemia. Existe otra alteración en los glóbulos blancos llamada leucemia. Esta es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blanco que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas. El término leucemia significa sangre blanca. Los glóbulos blancos leucocitos son producidos en la médula ósea y el cuerpo los utiliza para combatir infecciones y otras sustancias extrañas. La leucemia lleva a un aumento incontrolable de la cantidad de glóbulos blancos. Las células cancerosas impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos maduros, leucocitos saludables. Entonces, se pueden presentar síntomas potencialmente mortales a medida que disminuyan las células sanguíneas normales. Las leucemias se dividen en 2 tipos principales: aguda, que progresa rápidamente; crónica, que progresa más lentamente.
Los tipos principales de leucemia son leucemia linfocítica aguda, leucemia mielógena aguda, leucemia linfocítica crónica, leucemia mielógena crónica. Si la leucemia es aguda o crónica, depende de si la mayor parte de las células anormales son inmaduras y se parecen más a las células madres, o maduras y se parecen a los glóbulos blancos normales. Tipos de leucemias aguda. Las leucemias agudas son enfermedades de origen aún no aclarado que se caracterizan por la proliferación incontrolada de un determinado tipo de células inmaduras de la hematopoiesis. Estas células invaden la médula ósea, desplazando a las células normales y progresivamente el resto del organismo. Se clasifican en leucemia linfocítica aguda, leucemia mielogénica aguda. Leucemia linfocítica aguda es un cáncer de crecimiento rápido de un tipo de glóbulos blancos llamado linfoblastos. La leucemia linfocítica aguda se presenta cuando la médula ósea produce una gran cantidad de linfoblastos inmaduros. La médula ósea es el tejido suave en el centro de los huesos que ayuda a formar todas las células sanguíneas. Los linfoblastos anormales crecen rápidamente y reemplazan a las células normales en la médula ósea. La leucemia linfocítica aguda evita que las células sanguíneas se produzcan. Los síntomas potencialmente mortales pueden presentarse a medida que bajen los hemogramas normales. Leucemia mielocítica aguda. A la leucemia mieloide aguda se le conoce por muchos otros nombres, incluyendo leucemia mielocítica aguda, leucemia mielógena aguda, leucemia granulocítica aguda y leucemia no linfocítica aguda. El término aguda significa que esta leucemia puede progresar rápidamente y si no se trata, probablemente sea fatal en pocos meses. El término mieloide se refiere al tipo de célula del que se origina esta leucemia. Leucemia crónica. Dentro de la médula ósea, la proliferación clonal del lento desarrollo de células progenitoras indiferenciadas y la detención del proceso de diferenciación de las mismas provoca una acumulación intramedular que inhibe a las células. Se desarrolla lentamente, a veces durante un periodo de 15 o 20 años, y que suele afectar a gente mayor. Se caracteriza por la acumulación de glóbulos blancos anormales en la sangre y médula ósea. La leucemia linfocítica crónica es un tipo de cáncer que se origina de las células que se convierten en ciertos glóbulos blancos, llamados linfocitos, en la médula ósea. Las células cancerosas leucemia se originan en la médula ósea, pero luego llegan hasta la sangre. Leucemia mielocítica crónica. La leucemia mieloide crónica, también conocida como leucemia mielógena crónica, es un tipo de cáncer que se inicia en ciertas células productoras de sangre de la médula ósea. En la leucemia mieloide crónica se produce un cambio genético en una versión temprana, inmadura, de células mieloides, las células que producen glóbulos rojos, plaquetas y la mayoría de los tipos de glóbulos blancos, excepto linfocitos. Signos de las leucemias: astenia, debilidad o pérdida de fuerza, anorexia, falta de apetito, pérdida de peso, fiebre, dolores osteoarticulares, hepatomegalia, esplenomegalia, hemorragias, anemia. ¿Cómo se desarrolla la leucemia? Los médicos no saben las causas de la mayoría de los casos de leucemia, pero sí saben que una vez que la célula de la médula sufre un cambio leucémico, las células de leucemia pueden multiplicarse y sobrevivir mejor que las células normales. Con el tiempo, las células de leucemia superan en cantidad o inhiben el desarrollo de las células normales. La tasa de progresión de la leucemia y la manera en que las células reemplazan las células normales de la sangre y la médula son diferentes con cada tipo de leucemia.